Hola, viajeros de las historias. Bienvenidos a Historias al vuelo, donde cada relato despega hacia emociones, aventuras y reflexiones. Abróchate el cinturón y volemos juntos. Mi esposa me engañó y su amante me humilló en el trabajo, pero cuando el karma les devolvió cada una de sus traiciones, disfruté de la caída más gloriosa de sus vidas. Había estado casado por 18 años y todavía no conocía a mi esposa, probablemente fue mi culpa por no esforzarme más. Parecíamos llevarnos bien, pero no había una conexión real entre nosotros. Nunca la consideré el amor de mi vida y tenía el presentimiento de que era mutuo, pero éramos lo suficientemente compatibles como para tener 3 hijos adolescentes. Trabajaba en el departamento de reclamaciones de una gran compañía de seguros de automóviles, era un trabajo de oficina con buenos beneficios. Tendría beneficios de jubilación en 3 años. Éramos dueños de nuestra propia casa, pero el monto de la hipoteca era mayor que el valor actual de tasación. Nourin era una buena esposa en todos los sentidos, debido a sus 3 hijos era ama de casa. La casa siempre estaba limpia, la ropa lavada y planchada, y las comidas cocinadas perfectamente. Todo el trabajo doméstico debió ser buen ejercicio para ella porque todavía tenía la misma buena figura que en la secundaria cuando nos conocimos. El colegio no nos interesó a ninguno de los dos. Nos casamos un año después de que yo entré a la fuerza laboral. Nourin quería alejarse de sus padres y estar sola. Yo quería sexo regular, ya que nos sentíamos cómodos el uno con el otro, parecíamos una buena pareja. Desafortunadamente, no había un romance de cuento de hadas loco y apasionado entre nosotros. El sexo siempre fue bueno. Hasta ahora nunca sentí que hubiera ningún problema entre nosotros, especialmente en esa área. Supongo que me equivoqué. Todo comenzó en una de esas horribles fiestas de la compañía. Yo no bailé, pero Nourin sí. No tuve ningún problema en darle total libertad de acción, solo para mantenerla alejada. Pasé la noche sentado con varias otras parejas que no bailaban. Los solteros entretenían a las esposas y a las solteras en la pista de baile la mayor parte de la noche. El único problema parecía ser que ella bailó con Dirk Franklin más de lo que creía necesario. Era un buen bailarín, pero también un charlatán mujeriego. Varias veces durante la noche perdí de vista a Nourin por unos momentos, pero siempre reaparecía. No fue la noche más divertida para mí, pero fue un sacrificio que hice para que mi esposa se animara un poco. La parte más agradable sería el sexo cuando llegáramos a casa. Un poco de bebida tuvo un gran efecto en su comportamiento en la cama. Hizo que el tiempo pasado en la fiesta fuera más soportable. Esa noche fue particularmente agradable. El lunes por la mañana en el trabajo, todo comenzó de repente. Todo estuvo bien durante las primeras horas, pero luego empecé a notar que algunos tipos miraban en mi dirección y algunos se reían. Miré más de cerca y encontré a Dirk charlando casualmente sobre su reciente conquista. 2 veces miró en mi dirección y sonrió, o debería decir, me sonrió con sorna. Dirk y yo no somos muy cercanos, no me gusta el tipo y no aprecié lo que estaba haciendo. Poco antes del almuerzo, logré acorralar a uno de mis compañeros de trabajo de mayor confianza en la sala de fotocopias. Berry, ¿qué demonios está pasando con Dirk? Si ese hijo de puta me sonríe una vez más, le voy a dar un puñetazo. No estoy seguro si es cierto o no, John, pero está presumiendo con todos sobre que se acostó con Nourin el sábado por la noche. ¿Eso es una mierda? Nourin nunca lo dejaría acercarse a ella. Eso pensaba, pero tiene unas bragas que dice que son de ella. Se las muestra a todos los chicos e incluso los deja olerlas. ¿Cómo pudo poner sus manos en sus bragas? No tiene sentido, John. Él afirma que ella se las dio después de que se acostaron en una de las salas de conferencias del hotel. ¿Las viste? Sí, eran de seda, grises o plateadas. Gracias, Berry. No le digas nada a nadie. Te debo una. Si Berry hubiera dicho que las bragas eran rojas o negras, simplemente habría bromeado, pero yo estuve allí cuando Nourin se vistió para la fiesta. Llevaba su conjunto de lencería de seda plateada favorito. Se lo había comprado, un sostén y unas bragas, para el día de San Valentín de este año. Unos 20 minutos después, noté que Dirk se dirigía al baño de hombres. Había tomado mucho café esta mañana. Lo seguí justo detrás de él. No soy fanático de las conversaciones de patio de recreo. No iba a confrontar a Dirk cara a cara y preguntarle u ordenarle que dejara de difundir mentiras sobre mi esposa por una razón. Ya no estaba seguro de que fuera una mentira. Si lo enfrentaba cara a cara, probablemente lo alertaría. No quería que eso sucediera.
La forma más fácil de resolver el problema habría sido golpear su cabeza contra la pared de azulejos frente al urinario, pero como era un caballero, esperé hasta que terminó y luego lo golpeé con el puño directamente en la nariz. Tan pronto como se dio la vuelta, algo sonó fuerte y mi camisa se llenó de sangre. Eso me enfureció, así que lo golpeé de nuevo mientras se inclinaba sujetándose la nariz. Dirk era un tipo grande, muy grande, pero no ofreció resistencia ni intentó defenderse o contraatacar. Encontré unas bragas de seda en su bolsillo y lo pateé 2 veces con fuerza en la entrepierna. Cuando salía del baño, noté que estaba vomitando. Me fui temprano a almorzar y cuando regresé, me enteré de que mi empleo en la compañía había terminado. Dirk fue llevado al hospital. Les tomó menos de 20 minutos finalizar el papeleo y ya había pasado. Hoy era día de compras. Estaba sentado en la mesa de la cocina cuando Noreen entró al garaje. Levanté la vista cuando entró a la cocina con varias bolsas de supermercado. Hola, cariño, ¿qué haces en casa a mitad del día? ¿Estás enfermo? No respondí mientras ella ponía las bolsas de plástico en la encimera. ¿Te gustaría ayudarme a traer el resto de las cosas? Nunca respondí y ella volvió al garaje. Regresó con 6 bolsas más, pero sin decir nada las puso en el borde de la mesa. ¿Pasa algo, John? ¿Puedo decir qué? ¿Por qué estás en casa diciendo esto? Ella comenzó a revisar las bolsas. Me despidieron. Eso no tiene sentido, ¿por qué te despedirían? Me senté allí tratando de averiguar cómo empezar una conversación. No estoy tan seguro de eso. Al final, simplemente le arrojé sus bragas sobre la mesa. Oh, Dios, no. Al verlas, Noreen se enderezó y se agarró la cabeza con ambas manos. No, 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 esto no puede estar pasando. Vi a mi esposa comenzar a llorar, no era un gemido ni un lamento, sino algo intermedio. ¿Puedes explicarme eso? Después de mi pregunta, el llanto pareció intensificarse. Ella puso su cabeza sobre la mesa y todo lo que pude oír fue su suave murmullo una y otra vez. No, 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 no. Esperé pacientemente durante casi 1 minuto. Mi esposa trató de limpiarse las lágrimas de la cara y luego me miró. Lo siento, John, de verdad lo siento. Fue un error, bebí demasiado y cometí un error. No estabas tan borracha, sabías exactamente lo que estabas haciendo, ¿verdad? No, John, tienes que creerme, fue un error, un terrible error. No hay nada entre Dirk y yo, honestamente, lo siento mucho. Si fue un error, ¿por qué no me lo dijiste cuando pasó? No quería que te enteraras, no quería herirte. Si no querías que me enterara, ¿por qué lo hiciste con el chismoso más grande de la compañía? Él prometió que no le diría nada a nadie. Maldita sea. ¿Eres tan estúpida? Esta mañana dejó que todos los hombres del edificio las olieran. ¿Por qué fuiste tan estúpida como para dejárselas llevar? No dejé que se las llevara, se las di para que las tirara. Las usé y no podía volver a ponérmelas. ¿Por qué usaste bragas de $30 para limpiarte? Lo siento, John, esto no se suponía que pasara. ¿Quieres decir que nunca debí enterarme o que no debiste hacerlo? Ambas cosas, maldita sea. La cagué, John. ¿Qué quieres que te diga? ¿De verdad esperas que te diga que te perdono? No lo sé. ¿Qué tal una razón? ¿Puedes darme una razón por la que lo hiciste y no darme alguna mierda sobre que estabas borracha? No me trago eso ni por 1 minuto. No, no estaba tan borracha. Dirk y yo lo pasamos bien toda la noche, es un buen bailarín y un hombre muy divertido, sabe exactamente qué decir a una chica, algo que te hace sentir bien. ¿Así que ustedes dos simplemente entraron en una de esas salas de conferencias vacías e hicieron el amor apasionadamente? No, eso no pasó. ¿Cómo pasó? No me hagas hacer esto, John, no me hagas hablar de ello. Me tomó más tiempo limpiarme. Para eso me tienes, ¿no es así? ¿Qué quieres decir? ¿Sabes exactamente lo que quiero decir? ¿Qué fue lo primero que hiciste cuando llegamos a casa? Dime, Noreen, ¿qué me dijiste que hiciera cuando estábamos en el dormitorio? No, John, no tuvo nada que ver con lo que Dirk y yo hicimos, honestamente. Lo siento, pero así no lo veo. Estás haciendo una gran cosa de esto, John, no significó nada, podemos superar esto.
Nourin, ¿de verdad crees que no fue nada? Perdí mi trabajo, perdí mi pensión, perdí a mi esposa e hijos. Supongo que para ti no significó nada, pero para mí lo significó todo. Mi esposa simplemente se sentó y me miró mientras me levantaba de mi silla. Tengo que irme ahora, la policía probablemente estará aquí pronto. No quiero hablar con ellos ahora. ¿Por qué viene la policía? ¿Qué más está pasando, John? Me temo que ofendí un poco a tu amante cuando tomé tus bragas, por eso me despidieron. Estoy seguro de que la policía ya tiene una declaración de Dirk. Demonios, podría pasar un par de meses en la cárcel solo para que tú pudieras acostarte con él por un minuto. Muchas gracias, cariño. ¿A dónde vas? ¿Qué se supone que debo hacer ahora? No sé dónde voy a estar. Cargué todas mis cosas en el coche mientras tú ibas de compras. Te llamaré más tarde. Parecía que iba a volver a llorar. Me di la vuelta antes de salir por la puerta. Me reservo el derecho de que tú expliques lo que pasó a los niños. Si mientes o distorsionas la verdad, te garantizo que lo lamentarás. Tenía suficiente dinero en mis cuentas bancarias para durar al menos 6 meses antes de irme de la ciudad. Pagué todas mis tarjetas de crédito y las cancelé. Ella podía gastar el dinero como quisiera o como se viera obligada, pero no quería quedarme sin dinero. Estaba seguro de que ella cuidaría de los niños, que estarían de vacaciones de verano en un par de semanas. No sabía si eso haría la vida de Nourin más fácil o más difícil. No tenía idea de qué haría cuando se acabara el dinero. Ni siquiera estaba seguro de si podría cobrar el desempleo ya que me despidieron con justa causa. La primera noche me quedé en casa de mi hermano en Stillhaven. Tenía un pequeño apartamento y estaba más que dispuesto a albergarme hasta que encontrara algo permanente. Al día siguiente me mudé a un pequeño apartamento amueblado de un dormitorio que incluía los servicios. Incluso había cable para conectarse a Internet. Desde que salí de casa, mi teléfono había estado apagado. No tenía ganas de contestar el teléfono, pero sabía que tarde o temprano tendría que hablar con los niños. Trabajar con Robbie era fácil pero no particularmente agradable. Los otros 3 chicos eran hábiles para trepar árboles, así como para recoger cerezas y cortar tocones. Mi trabajo era actuar como ayudante para ellos. Parecían apreciar mis esfuerzos y estaban más que dispuestos a enseñarme todos los pequeños trucos y habilidades. Me mantuve ocupado e hice todo lo posible por olvidarme del problema con Nourin. Lo único que sabía con certeza era que presentaría el divorcio lo antes posible. Terry era mi hija mayor, era inteligente y dulce como un caramelo. Se graduaría de la secundaria en 2 meses y se inscribiría en clases de técnico dental en el colegio local. Brian se uniría a los marines tan pronto como se graduara al año siguiente. Sara tenía 2 años más de escuela y todo lo que quería era casarse y tener hijos. Una vez quiso ser maestra, pero creo que había superado eso. Todos eran buenos chicos. Brian corría por todo el vecindario porque sentía que le ayudaría a endurecerse para una carrera en el servicio. Terry trabajaba como vendedora de dulces en uno de los hospitales locales. Si no lo inventó ella, ciertamente lo perfeccionó. El único contacto que tuve con alguno de los niños fue a través de Terry. No me sentía cómodo discutiendo problemas familiares con Sara porque era demasiado joven y Brian no quería hablar de eso en absoluto. Después de que me fui, Nourin reunió a los niños y les contó a todos por qué me había ido y aparentemente no ocultó nada. Brian salió inmediatamente de la habitación y nunca más le volvió a hablar a su madre. Sara simplemente se sentó y lloró. Terry fue la única de los 3 que estuvo dispuesta a tener alguna conversación sobre la ruptura. Nourin se negó a explicarle a Terry por qué había sucedido, simplemente habló de ello sin entrar en detalles. Presenté el divorcio y las cosas se pusieron feas. Terry me llamó y me dijo que su madre había comenzado a salir de casa por las noches varias veces a la semana, generalmente regresaba borracha. Terry dijo que comenzó justo después de que se presentaron los papeles del divorcio. Los niños hicieron todo lo posible por evitar a Nourin, pero sus acciones aún tuvieron un mal efecto en toda la familia. Hasta donde Terry sabía, no había ningún hombre involucrado. Brian no le hablaba a su madre y Sara se quejaba todo el tiempo. Terry fue la única que interactuó con Nourin, y eso generalmente era bastante limitado. No me gustó, pero mientras Nourin no trajera chicos a casa, no sentí que tuviera que entrometerme. Una semana después, las cosas empeoraron mucho. Estaba trabajando con Josh y Jimmy, 2 escaladores.
Estaban en la cima cortando ramas y yo estaba trabajando en el suelo alimentando la astilladora. Las cosas parecían ir bastante bien hasta que se me acercaron dos tipos que llegaron en una Dodge. Era común que la gente nos hablara mientras trabajábamos, generalmente estaban interesados en lo que estábamos haciendo y cuáles eran las tarifas. Siempre tenía una provisión de tarjetas de presentación de Robbie en el bolsillo de mi camisa para tales ocasiones. Mientras le ofrecía una tarjeta de presentación a uno de los visitantes, el segundo me dio un fuerte puñetazo en la sien. Fue inesperado y produjo los resultados que buscaba. Estaba a gatas tratando de recuperar la conciencia cuando comenzaron a pisotearme. Con sus botas, no hubo tiempo para pensar, planear o tomar ninguna acción defensiva. Me inmovilizaron con éxito antes de que me diera cuenta de lo que había sucedido. Lo mejor que pude hacer fue acurrucarme e intentar minimizar el daño. No estoy seguro de cuánto duró, pero se detuvo tan repentinamente como comenzó. Josh intentó hacerme sentar. Forcé mi vista lo más que pude y noté a Jimmy hablando por su teléfono celular y a la Dodge alejándose. Me dolía muchísimo, lo peor era que no podía respirar. Cada vez que intentaba inhalar, un dolor agudo me atravesaba el lado derecho. Era mi primera costilla rota. Fue entonces cuando noté que el más grande de los dos tipos yacía en el suelo junto a mí, su cabeza se había convertido en un desastre sangriento. Jimmy y Josh notaron lo que estaba pasando e intentaron bajar para ayudarme lo antes posible. Para acelerar un poco las cosas, Josh bajó su motosierra con la cuerda de seguridad y la lanzó hacia los tipos que me estaban pateando. La motosierra de acero colgante golpeó al más grande de los dos tipos en la cabeza y parece que perdió una oreja. Su compañero, sin perder tiempo, salió corriendo de allí. Aunque la motosierra no estaba funcionando realmente, dejó una gran herida en la cabeza del babuino. Después de unos minutos, comenzó a moverse y Jimmy le dio una buena patada en las bolas. Aparte de una fuerte patada en la cabeza, todo el otro daño se hizo en mi cuerpo. Simplemente me quedé inmóvil hasta que llegó el equipo de la ambulancia. Me negué a viajar en la misma ambulancia con el tipo que me atacó, así que la policía local terminó transportándolo en la parte trasera del coche patrulla. Cuando llegué, Robbie estaba en el hospital. El tipo grande tenía una profunda herida en el costado de la cabeza, su oreja no había sido arrancada, pero estaba gravemente herido. No me sentía tan mal, pero el médico y Robbie insistieron en que pasara la noche allí. Los policías recogieron al otro tipo grande en la Dodge antes de que hubiera recorrido 10 kilómetros. Después de comer una cena mediocre, me acomodé para pasar la noche, pero no por mucho tiempo. Eran casi la 1 de la madrugada. Cuando sonó mi teléfono celular. ¿Quién demonios me llamaría a esta hora? De hecho, ¿quién me llamaría? Papá, soy Terry, tenemos un problema y necesitamos tu ayuda. No creo que pueda ayudarte ahora mismo, pero ¿qué demonios es tan importante como para que me llames en medio de la noche? Mamá está en la cárcel y alguien tiene que pagar su fianza. ¿Por qué está en la cárcel? Chocó su coche y la arrestaron por conducir bajo los efectos del alcohol. ¿Está bien? No está herida, no realmente, pero el coche está bastante destrozado. Destruyó unos 6 coches aparcados antes de estrellarse contra una boca de incendios. ¿Estaba sola? Sí, no sé nada más, ella no será liberada hasta que se pague algún tipo de fianza. No sabía qué más hacer, así que te llamé. Terry, tenemos un pequeño problema, no estoy en casa ahora mismo, estoy en el Hospital Memorial de Patchville. Me lesioné en el trabajo hoy y el médico quería que me quedara a pasar la noche. Estoy bien, pero no puedo irme. Tal vez deberías llamar a tu tía Carol, probablemente estaría más que feliz de ayudar a tu mamá. ¿Qué pasa? ¿Por qué estás en el hospital? Me rompí 2 costillas, me vendaron como una momia y no sé si siquiera pueda conducir. Estaré bien, así que no te preocupes por mí, solo necesito descansar unos días. Vi la necesidad de no contarle cómo sucedió el accidente, ya tenía suficientes problemas propios en ese momento. ¿Hay algo que pueda hacer por ti? A ver si puedes averiguar un poco más sobre lo que le pasó a tu madre. Solo tengo un poco de curiosidad. Está bien, te llamaré mañana por la tarde y veré cómo te va. Robbie me llevó a mi apartamento y puso algo de comida para microondas en el congelador. Le pedí que me comprara un par de 6 packs de cerveza, pero solo me trajo Coca-Cola. Pude moverme lo suficientemente rápido como para ir al baño y alimentarme. Desafortunadamente, me vi obligado a ver el festival de películas de Adam Sandler todo el día. Poco antes del anochecer, llamó Terry.
Nourin estaba bebiendo con algunas personas que trabajaban en mi antigua empresa. Me pareció interesante, ya que ya no trabajo allí, no tenía idea de que tuviera otros amigos que trabajaran allí además de Dirk. Apenas comenzaban a divertirse cuando llegó la policía y arrestó a Dirk. Nourin se disgustó mucho y comenzó a beber más de lo habitual. Antes de la hora de cierre, se negó a llamar a un taxi y a que alguien la llevara a casa. Terry nunca pudo averiguar por qué arrestaron a Dirk y por qué Nourin se asustó cuando sucedió. Hablamos unos minutos más. Terry se alegró de saber que yo estaba en casa y podía cuidarme solo. Querían venir a mi casa, pero no tenían coche. Carol había sacado a mi esposa bajo fianza, pero Nourin no había regresado a casa. Terry me dio el número de celular de Carol. Carol, soy John. ¿Qué demonios está pasando? Tu esposa es un desastre, John, y es tu maldita culpa. Un momento, Carol, ¿cómo es esto mi culpa? La dejaste, por eso. La dejaste con 3 hijos y simplemente te escapaste. ¿Quién demonios te crees que eres? Vamos, Carol, me conoces mejor que eso. ¿Por qué me levantaría una mañana, dejaría mi trabajo y abandonaría a mi esposa e hijos? ¿Tiene algún sentido para ti? Nourin dijo que te habían despedido y que te la estabas agarrando con ella. Dijo por qué me despidieron. Dijo que golpeaste a un tipo en el trabajo porque bailó con ella en una fiesta de la compañía. Carol, ella no estaba bailando con él, se acostó con él allí mismo en la fiesta. ¿Te dijo eso? Hubo una breve pausa. No, no me dijo nada de eso. No golpeé al tipo porque estuviera bailando con tu hermana, lo golpeé porque se la folló y luego se jactó de eso con todo el maldito mundo en la compañía. Incluso le dio su ropa interior como muestra de agradecimiento. No hubo respuesta al otro lado del cable. ¿Dijo por qué arrestaron a su novio anoche? No, pero dijo que tú tenías algo que ver con eso. Nuestra conversación fue interrumpida por un golpe en la puerta del apartamento. Carol, tengo que irme, te llamaré mañana. El policía en mi puerta era un tipo feo y también mi cuñado. Pasa, Toby, siempre es bueno ver a la familia. ¿Quieres una cerveza? Claro, me vendría bien algo frío. Había una Foster's escondida detrás de la Coca-Cola que había traído Robbie. Tuve un ataque de náuseas por las pastillas para el dolor. John, encontramos al tipo que te ayudó en la estación. Los 2 tipos que contrató para golpearte estaban más que felices de señalarlo. Creo que fue Dirk Franklin, ¿verdad? Asumo que lo conoces, estaba tonteando con Nourin. Intenté persuadirlo para que parara, pero no parecía de humor para eso. Confesó todo, así que esto nos ahorrará el gasto y el problema de un juicio. El juez lo sentenciará a él y a sus 2 amigos el viernes. No estoy seguro, pero supongo que le darán de 2 a 3 años, probablemente aquí mismo en la cárcel del condado. Entonces esas son buenas noticias. Toby no pudo evitar reírse entre dientes. Vas a vengarte, ¿verdad, John? Espero algo de ayuda de unos amigos. No me vas a meter en ningún lío, ¿verdad? Suena a que te ofreciste como voluntario para ayudar, Toby. Esa es una forma de decirlo. Tengo que irme. Si quieres hablar con este tipo, estará en la cárcel de la ciudad hasta la sentencia. Iré mañana por la mañana. ¿Cómo está Sally, por cierto? ¿Estás cuidando a mi hermana? Creo que es al revés, ella me está cuidando a mí. La parte más difícil de llegar a la comisaría fue subir y bajar de la camioneta. No sabía qué era peor, estar atado como una momia o no poder agacharme. Cuando entré en la habitación, una amplia sonrisa brillaba en el rostro de Dirk. Parece que estás un poco dolorido, señor Sterling. ¿Se tropezó con una rama de árbol? Parecía gustarle la mueca de dolor en mi rostro mientras me sentaba. Bienvenido al condado de Silkill, Dirk. Este es mi territorio y me aseguraré de que lo disfrutes mientras estés aquí. No lo creo, John, saldré de aquí el viernes. ¿Valió la pena? No por lo que vi. Estás vendado como un pavo. Parece que perdiste tu trabajo y tu esposa. ¿Valió la pena para ti? No entendí la pregunta. Nunca te hice nada que no merecieras, deberías haberlo dejado así. Yo era mejor que tú y sigo siéndolo. Creo que mi esposa también lo pensaba. Bueno, ahora es toda tuya, espero que te guste. Oh, lo haré.
Por cierto, la he disfrutado 3 veces desde que te fuiste. Una vez fue en casa, en tu cama, mientras los niños estaban en la escuela. Realmente la enfureciste cuando le entregaste los papeles del divorcio. Ese hijo de puta hizo todo lo posible por fastidiarme. Si el juez decide dejarlo cumplir su condena en una prisión estatal, me será más difícil vengarme. La oficina del fiscal de distrito estaba en el 3er piso y el viejo Palacio de Justicia no tenía ascensor, no precisamente accesible para sillas de ruedas. Parece que alguna organización benéfica debería encargarse de eso ya. Ion Esterly, escuché que estás de vuelta en la ciudad. Elizabeth Vargas se graduó primera en nuestra clase. Fue a la Universidad Estatal de Pensilvania con una beca completa y obtuvo su título de abogada. Se casó con el capitán del equipo de fútbol, que fue el único tipo de nuestra clase en ir a la Academia de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Eran la pareja perfecta, excepto por el hecho de que el capitán Philip Vargas murió en un accidente automovilístico después de 10 años de casados. Los siguientes 5 minutos se llenaron de charla sobre los viejos tiempos. Me sentí incómodo hablando con ella. Ella pertenecía a la élite y yo era uno de los jugadores menores. Sonreí e intenté ser educado. Estaba buscando una forma elegante de salir. Bueno, fue agradable hablar contigo, Elizabeth. Recientemente volví a la ciudad y escuché que trabajabas aquí. Solo quería saludarte. Con una sonrisa avergonzada, me levanté para irme. Siéntate, Ion. La charla educada terminó. Estás aquí por Dirk Franklin, ¿verdad? Sí, pero cuando te vi aquí, decidí que no era tan buena idea. Me sentí como una ballena barbada tratando de volver al agua. Me han asignado este caso, Ion, así que sé un poco de lo que está pasando. Está claro, como el agua que va a prisión. ¿De qué querías hablar? Creo que eso es todo. Solo quería asegurarme de que obtuviera lo que merecía. Elizabeth Vargas se reclinó en su silla y me sonrió. Fue bastante gracioso porque generalmente uno se imagina a tipos grandes y rudos haciéndolo. Me estás empezando a fastidiar, Ion. No me gusta. Me sorprendí frotándome los dedos y mirando al suelo. No me sentía cómodo discutiendo este problema con una mujer, especialmente una como Elizabeth. Ella no iba a dejarlo pasar. Dirk Franklin me había lastimado profundamente, perdí mi trabajo, mi esposa y mis hijos por su culpa. Solo quería asegurarme de que su estancia en prisión no fuera una vacación. ¿Quieres que se quede en el condado o que vaya al estado? ¿Tengo opción? No puedo mantenerlo más de 2 años en la cárcel del condado. Si le doy más, me veré obligada a enviarlo a una de las instalaciones estatales. Ella notó que yo estaba sonriendo. Creo que 2 años aquí serían suficientes. Con algo de esfuerzo, me levanté de nuevo. Esta vez no me detuvo, pero cuando me di la vuelta, dijo, Ion, ¿te importaría reunirte conmigo para almorzar en Scripps alrededor del mediodía? Asentí y cuando le di otra leve sonrisa, ella me devolvió la sonrisa. Podría ser un almuerzo interesante. Después de salir del juzgado, hice algunas compras. Compré una camisa bonita y unos pantalones nuevos. Antes solo llevaba ropa de trabajo. También compré una caja de cerveza. Decidí que si tenía que elegir entre pastillas y cerveza, ganaría la cerveza. No estaba seguro de si el almuerzo sería de negocios o placer, resultó ser lo segundo. Elizabeth regresó a casa después de que murió Philip. Resultó que estaba recibiendo algún tipo de compensación gubernamental, pero aún necesitaba un trabajo. Tenía un hijo de 16 años, Philip Jr., al que llamaba segundo. Después de que nació, decidieron que no querían llamarlo Junior o Philly, así que se decidieron por segundo. Era difícil obtener mucha información personal de ella sin ser demasiado curioso, así que simplemente dejé que me contara lo que quería que supiera. No dije nada en absoluto sobre mi situación porque tenía miedo de ser etiquetado como un cobarde. Mi autoestima estaba bastante baja en ese momento, así que necesitaba protección desesperadamente. Antes de que Elizabeth se fuera a trabajar, me dijo que no me preocupara por la próxima sentencia. La sonrisa de mi rostro desapareció rápidamente cuando llegué a casa. Mis 3 hijos estaban sentados en el porche con sus maletas y bolsas de viaje. ¿Qué demonios hacen ustedes aquí? Nadie quiso responderme. ¿Cómo supieron dónde vivía? Brian decidió romper el hielo. El tío Robbie nos dio la dirección. No veo un coche, ¿cómo llegaron aquí? La tía Carol nos trajo,
pero no pudo quedarse. Brian se levantó cuando me acerqué al porche. ¿Podrías sacar la caja de cerveza del coche, por favor? Me cuesta levantarla. Terry me ayudó a entrar en la casa. Realmente no era necesario, pero podía entender por qué parecía que necesitaba ayuda. Brian llevó la cerveza a la cocina y Sara les hizo a todos un helado frío. No sabía cuánto tiempo llevaban allí antes de que yo regresara, y ¿por qué demonios los había traído la tía Carol? Ella dijo que era lo mejor bajo las circunstancias. Brian siguió hablando, respondió a mis preguntas, pero nunca aprendí nada. Tomé un gran sorbo de soda y deseé haber comprado una cerveza fría en lugar de una tibia. ¿Bajo qué circunstancias? Brian no quiso responder. Los tres se quedaron sentados mirándose. Finalmente, Terry habló. Hace un par de días, Sara llegó temprano a casa de la escuela y vio a mamá teniendo sexo con un tipo en tu habitación. Eso es genial, eso es asombroso. ¿Sabía quién era el tipo? Sara estaba sentada justo ahí, podría haberle preguntado directamente, pero de alguna manera no me pareció correcto. No sabía su nombre, pero dijo que era un tipo con el que trabajabas. Miré a mi hija menor. ¿Qué hiciste, cariño? Lo vi durante un par de minutos. He visto gente teniendo sexo en internet antes, pero es diferente cuando tu madre sale con un hombre que no conoce. Fue asqueroso. Me fui y volví a la escuela. ¿Tu madre sabía que estabas allí? No lo creo, estuvo acostada con los ojos cerrados la mayor parte del tiempo. Enfadado, arrojé una lata de soda vacía al otro lado de la habitación. Rebotó como un juguete de niño. ¿Han almorzado ya? No. Terry, ¿qué tal si nos pides un par de pizzas? Mientras los niños ordenaban sus cosas, llamé a mi abogado y le pedí que rehiciera los papeles del divorcio para poder obtener la custodia completa. Fue una jugada arriesgada, pero decidí intentarlo. Después de eso, llamé a Carol. Ya no le hablaba a su hermana ni la apoyaba de ninguna manera. Cuando los niños acudieron a ella en busca de ayuda, insistió en que se quedaran conmigo e incluso se ofreció a llevarlos. Fue agradable tener una aliada de alguna manera. Carol ya le había dicho a Noreen dónde estaban los niños y por qué. La pizza resultó ser una cena temprana. Hablamos de otras cosas por un rato y luego todos me dejaron solo y se fueron a la cama. En lo profundo del refrigerador encontré otra Foster's fría. Las frescas eran geniales, pero aún estaban mejor frías. Me tomé una pastilla para el dolor junto con la cerveza, esperando que me noqueara. Funcionó. Llegó el viernes y se anunciaron las sentencias. Dirk solo recibió 1 año, pero tendrá que cumplirlo en la cárcel del condado, probablemente saldrá en 6 meses. Normalmente eso sería bueno, pero no en el caso de Dirk. 2 de sus matones recibieron 6 meses cada uno menos el tiempo cumplido. A veces no entiendo el sistema de justicia, pero en general estaba contento con el resultado. El sábado fue un día ajetreado. Todo el día lo pasamos instalando a los niños. Aunque trajeron muchas cosas, cada uno se dio cuenta de que había olvidado algo durante el empaque. El viaje de la tarde a Walmart golpeó duramente mi billetera, pero era necesario. Al final del día, las cosas se habían normalizado lo más posible. Nadie parecía extrañar a Noreen. Cuando llegamos a casa, me di cuenta de que me estaba quedando sin analgésicos, así que empecé a beber más cerveza. No planeaba conducir ni operar maquinaria pesada. A la mañana siguiente estaba tratando de sacar todos los pensamientos de mi cabeza cuando escuché a Toby hablar con los niños. Me puse los pantalones vaqueros, pero en lugar de una pastilla para el dolor, simplemente me tragué 2 aspirinas. Eventualmente tendría que dejarlo. Mi aparición en la cocina fue recibida con una ronda de aplausos. Mi familia mostró poca simpatía por mis males. El consenso general fue que bebía cerveza porque quería, no porque tuviera que hacerlo. Tenían razón, por supuesto. Terry me sirvió una taza de café caliente mientras me dejaba caer en la mesa, y luego los 3 niños se dispersaron como si supieran que Toby y yo necesitábamos hablar. Tenemos un pequeño problema, John. Y apenas comenzaba a acostumbrarme a que las cosas estuvieran resueltas y Toby decidió complacerme con algo nuevo. Intenté tomar un sorbo de mi café negro, pero estaba demasiado caliente. Puse la taza sobre la mesa con un suspiro. Está bien, Toby, sorpréndeme. ¿Cuál es el nuevo problema?
El sábado por la mañana, los guardias encontraron a Dirk Franklin en el cuarto de lavandería de la prisión. Alguien lo había golpeado hasta dejarlo hecho pulpa. Además de la cara destrozada, tenía costillas rotas y otras lesiones internas que no pudimos diagnosticar. Eso no sucede muy a menudo aquí. Vaya, no tardó mucho en hacer enojar a sus nuevos amigos. No creemos que haya sido nadie nuevo. Toby me notó sonriendo mientras tomaba otro sorbo de su bebida matutina. Todavía estaba caliente, pero estaba mejorando. Aparentemente, alguien había dejado escapar que Dirk había entregado a sus matones para que le conmutaran la pena. Aunque sus secuaces recibieron menos tiempo que él, no estaban muy contentos con la noticia. No tenemos ninguna prueba de que ellos lo hicieran y, francamente, no tenemos mucho interés en investigar el caso. Me levanté y llené la taza de Toby de nuevo. Él notó que yo seguía sonriendo. Ese es el problema, John. El café estaba genial, pero la sonrisa desapareció de mi cara. Tuvieron que trasladar a Dirk a un hospital en Allentown. Había un guardia vigilándolo, pero anoche Dirk desapareció. Nadie sabe cuándo ni cómo. El personal no creía que pudiera irse por su cuenta, pero parece que se equivocaron. Nunca terminé mi café, simplemente me levanté y lo vertí por el fregadero. Toby se quedó sentado en silencio y yo me quedé mirando por la ventana de la cocina. No había vista allí, solo la pared de ladrillo de la tienda vecina. No importaba lo que estuviera mirando, nunca me había sentido amenazado por Dirk, pero la idea de que anduviera suelto me irritaba. Después de unos momentos, oí a mi cuñado levantarse de su silla. John, te mantendré informado sobre lo que está pasando. Si me entero de algo, te lo haré saber. Yo seguía mirando la pared de ladrillo cuando oí que se cerraba la puerta trasera. Papi, ¿quieres que te haga unos huevos revueltos? Eso sería genial, Terry. Déjame ducharme rápido primero. Ese mismo día llamé a Carol. No había sabido nada de Noreen y no tenía idea de dónde estaba. No sabía si eso era una buena o una mala noticia. La vida estaba empezando a mejorar. Mis heridas sanaron rápidamente. Conseguí un trabajo en una pequeña empresa en Temecue, donde tenía un viaje fácil al trabajo. Los niños no tuvieron problemas para adaptarse. Empezamos a pasar más tiempo con Elizabeth y su hijo. Él y Brian parecían encontrar puntos en común, y creo que vi a Terry mirarlo un par de veces. Aunque pasaba la mayor parte de mi tiempo con Elizabeth en eventos públicos y con nuestras familias, también empezamos a tener algunas cenas de celebración e ir al cine de vez en cuando. Cada 2 semanas le pedía a Toby que entregara un par de paquetes de cigarrillos a los tipos que me habían golpeado. Nunca hubo ninguna conversación entre nosotros, pero había un entendimiento. Toby dijo que parecían darse cuenta de lo que diablos estaba haciendo. Si funcionaba como esperaba, valdría la pena el dinero gastado. Los cigarrillos no eran baratos. Carol y yo nunca supimos de Noreen. ¿Había vuelto con Dirk o estaba en otro lugar? Luego, un día, 2 de mis adversarios fueron liberados de detención y desaparecieron rápidamente. 3 meses después, recibí una notificación de que mi divorcio había finalizado y que se me había otorgado la custodia de Brian y Sarah. Terry ya no era considerada menor de edad, estaba estudiando odontología en Reading. Elizabeth y yo empezamos a pasar más tiempo juntos. Mientras todo esto ocurría, todavía no podía quitarme de la cabeza la idea de que en algún lugar cercano Dirk Franklin estaba al acecho. ¿Aún albergaba algún rencor o ya se había retirado del negocio? Nunca podía estar seguro y eso me molestaba constantemente. Conseguí un trabajo en una pequeña compañía independiente de seguros de automóviles en Patchville. 6 meses después, Elizabeth y yo nos casamos en secreto. La única condición de nuestro matrimonio fue que ella tenía que conservar su apellido de soltera, Vargas. Tenía varias razones para ello y no podía culparla. Elizabeth se enteró de que Noreen trabajaba y vivía en el Ejército de Salvación en el centro de Filadelfia. Aunque nunca la volvimos a ver, empezó a enviar tarjetas de cumpleaños a los niños. Luego empecé a recibir tarjetas yo. Llegaban en diferentes fechas: el día de la bandera, el día de los veteranos, el día de la plantación de árboles. Siempre decían lo mismo: pensando en ti, DF. Por supuesto, se las mostré a Elizabeth, pero nunca supimos qué hacer con ellas. Llegaban de varios lugares de la costa este. Al principio las tiraba, pero a medida que se volvían más y más numerosas, me preocupaba más y más. Dirk Franklin era como una cucaracha de la que no sabía cómo deshacerme. Elizabeth hacía todo lo posible por mantenerme bajo control. Agradecía su apoyo, pero me sentía impotente.
La tarjeta que recibí unas 2 semanas antes de Navidad era más ominosa que las demás. Tengo un regalo especial para ti. Nos vemos pronto, D.F. Dirk nunca había mostrado ningún deseo de lastimar a ninguno de los niños, pero no estaba seguro de si todavía pensaba así. Me sorprendí preocupándome constantemente por Elizabeth y los niños. Él estaba fuera de mi vida, pero seguía causándome angustia. Todo lo que podía hacer era esperar y estar preparado para que apareciera. 2 días antes de Navidad, finalmente terminó. Era una tarjeta de felicitación común, pero adentro había un recorte del periódico de Baltimore Sun. El cuerpo de un hombre identificado como Dirk Franklin fue encontrado hoy en un automóvil incendiado cerca de una ladrillera en Glengarry. La policía no pudo determinar la verdadera causa de la muerte debido a la condición del cuerpo, etc., etc. La postal no estaba firmada, simplemente decía, gracias por los cigarrillos. Y así llegamos al final de otra historia aquí en Historias al Vuelo. Si te ha gustado, no olvides darle like, compartir y suscribirte para seguir volando juntos por más relatos. Hasta la próxima aventura.